Y esto fue antes que algunos de ustedes nacieran, ¿no? A ver, ¿quién nació antes del 1998? Yo no. Yo No, nací en ese todos no, año. seguro. Bueno, algunos ni habían nacido, pero en 1998 ya había 14 millones de sitios que se dedicaban a la pornografía. Y esto estamos teniendo en cuenta que ni siquiera teníamos la Internet como la tenemos hoy, ¿no es cierto? ¿Sí? En el 2003 ya había 260 millones de sitios pornográficos. 2003. ¿Cuántos habrá hoy? A ver, tienen una idea. A ver, vayan tirando. 600 millones. ¿Cuánto? 600 millones. 600 tiró alguien. A ver. ¿Quién da más? 5.000. 5.000. 2006, 420 millones de sitios. 2010 ya había 980 millones de sitios. Hoy, más de 2.000 millones de sitios pornográficos. 2.000 millones de sitios pornográficos. Chicos, vamos a pensar un poquito, porque estos son números. Como yo siempre digo, yo trabajo en un banco y analizo números y digo, los números siempre nos hablan. Los números siempre nos dicen algo. Los números nos están contando una historia y la tenemos que ver. 2.000 millones de sitios pornográficos. ¿Saben qué, chicos? No hay ningún ejército en este mundo que tenga 2.000 millones de soldados. Ningún ejército. No solamente no hay ejércitos que tengan 2.000 millones de soldados, no hay ejército que tenga la logística tan desarrollada como para llegar a todos los puntos de este planeta. Es decir, si un ejército quisiera venir a Argentina a invadirla, no tienen 2.000 millones de soldados. El ejército más grande creo que dice China tenerlo con 100 millones de soldados o algo por el estilo. No hay 2.000 millones de soldados, ningún ejército lo tiene. Y ningún ejército tiene esta logística para alcanzar cualquier punto del planeta de forma inmediata. Bueno, este número, ¿sabe qué te dice y qué me dice a mí? Que Satanás tiene 2.000 millones de soldados distribuidos en cada punto de este planeta, listos para invadir tu vida, para invadir tu familia o para invadir tu iglesia. Y ya lo ha hecho, no pidió permiso, no golpeó la puerta. Ya están activos 2.000 millones de soldados invadiendo tu vida, invadiendo tu iglesia, invadiendo tu familia. Hermanos, amigos, esto es un gran problema. Esto es un gran problema y este es un gran enemigo. Lo que yo sé es muy poco. Vos sabés mucho más de tu vida y Dios conoce absolutamente todo de tu vida. Dios sabe si ya has caído en las garras de este enemigo. Según las estadísticas, lo más probable, creo que acá estamos conectados hoy unos 30, 35 jóvenes. Lo más probable que de nosotros si somos 35, más o menos unos 28 jóvenes estén viendo pornografía. Esto es estadístico. Vamos a seguir. Muy bien. En cuanto al contenido de las páginas web de este tipo, te llevaría 23 millones de años. 23 millones de años. ¿Cuántos tenés? ¿12, 13? Te llevaría 23 millones de años ver todo el material pornográfico que hoy está expuesto en Internet. Un solo sitio web, uno de los 2.000 sitios, uno solo, en el año 2099, subió el equivalente en videos a 5.246 siglos de videos. Uno solo, en un año. Es decir, que para ver la totalidad de esos videos te llevaría 524.600 años. ¿Por qué vemos estos números, gente? Porque queremos ver la dimensión del problema. Queremos entender la dimensión de esta situación que hoy nos afecta a todos los hombres. Un sitio promedio sube más de 10 millones de videos mensualmente. 10 millones de videos mensualmente. Otro sitio subió en el 2019 1.550 millones de horas de videos pornográficos. Esto es más de 63 millones de días de videos continuos, ¿no? Si imprimiéramos lo que se sube cada día
Lo que sube cada día a un sitio pornográfico, lo imprimiéramos en papel, lo tuviéramos que guardar, llenaríamos el Empire State, este edificio tan conocido de Nueva York. ¿Cuál es la edad promedio a la que se accede a la pornografía? Y esto con el paso de los años ha ido reduciéndose. Antes eran chicos de más de 16, después fueron chicos de más de 11, y ahora son la edad promedio a nivel mundial de acceso a la pornografía es de 8 años. El 30% de la pornografía disponible en Internet es consumida por niños. Más del 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto pornografía. El 90% de los hombres y el 60% de las mujeres universitarios en Estados Unidos han reconocido que han visto pornografía antes de los 18 años. Hombres entre 18 y 70 años, entre el 90 y el 99%, buscan asiduamente pornografía en Internet. Las mujeres, entre el 69 y el 90%. Las mujeres consumen el 35% de la pornografía que está disponible en Internet. Y de todos los nuevos sitios que se inauguran diariamente en Internet, el 70% está dirigido a mujeres. Con lo cual, quiero decir y quiero mostrar que la pornografía no solamente afecta a varones adultos, afecta a niños y afecta a mujeres. Y esto es lo que nosotros estamos viendo, es un crecimiento exponencial del consumo de pornografía de todas las personas en el mundo, más allá de su sexo, de su color, de su edad. En la iglesia, los evangélicos, ¿tenemos problemas con la pornografía o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí tenemos problemas con la pornografía, y muy graves. En Estados Unidos, una encuesta arrojó que el 77% de los cristianos evangélicos miran pornografía. En Argentina, un estudio similar arrojó que el 79% mira pornografía. En la solicitud de ingreso a la mayor agencia misionera de Estados Unidos, los que ingresan a la misión tienen que llenar un formulario, algunas partes son anónimas y otros no, para poder ser misioneros, para poder entrar. Han salido, son estudiantes de universidades evangélicas. El 99% de los hombres y el 80% de las mujeres han reconocido que han visto en algún momento pornografía. En el año 2001 se hizo una encuesta y el 54% de los pastores o líderes de las iglesias miraban pornografía. Hoy, ese porcentaje supera el 70%. Miren si no está siendo un problema para la iglesia también. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el matrimonio? En Estados Unidos reconocen el 40% de las familias cristianas reconocen tener problemas graves con la pornografía. Dice una estadística que si alguno de los cónyuges consume pornografía, la chance del divorcio aumenta un 300%. El 66% de los casos de divorcio es la pornografía. La causa de divorcio es la pornografía. En el 66% de los divorcios la causa es la pornografía. Antes eran los problemas financieros. Una cosita más. Vamos a ver esto en el desarrollo del tema. Pero como todo pecado, la pornografía también genera adicción. Una adicción que es similar a lo que genera el alcohol o lo que generan las drogas. Porque la pornografía afecta físicamente nuestro cerebro como lo afecta una droga o como lo afecta el alcohol. Claro, son asuntos que nosotros no estamos controlando, pero suceden. Y fíjense ustedes esta información. Esta información dice que el alcohol tarda 6 minutos en afectar físicamente nuestro cerebro. Que la cocaína tarda 5 minutos en afectar físicamente nuestro cerebro. Que la heroína tarda entre 10 y 20 segundos. Y la nicotina, que es la sustancia que absorbemos cuando fumamos cigarrillos de tabaco, tarda 7 segundos. ¿Cuánto tarda la pornografía en afectar físicamente nuestro cerebro? Medio segundo. Es un vistazo a la pantalla y ya está afectando nuestro cerebro en forma inmediata. ¿Por qué digo esto? Porque una de las razones por la cual la pornografía es adictiva es porque no solamente tiene un efecto espiritual, un efecto
en las emociones, un efecto en las relaciones, sino porque tiene un efecto físico sobre nuestro cerebro. Cuando nosotros miramos y exponemos nuestros ojos y nuestro cerebro a la pornografía, se afecta nuestro cerebro. De tal manera que cada vez que nosotros querramos ver a una mujer, cada vez que nosotros querramos pensar en una relación sexual, inmediatamente nuestro cerebro reacciona con esas afecciones que produjo la pornografía. Estas estadísticas están sacadas de las conferencias que ha dado Josh McDowell. No sé cuántos de ustedes lo conocen, pero si ustedes quieren ahondar sobre este tema en cuanto a la pornografía y su efecto, pueden estar escuchando en la página de CRU Argentina. CRU es Cruzada Estudiantil, las conferencias que nuestro hermano Josh McDowell estuvo dando. Si ustedes quieren entrar, www.cru.org, y pueden ver ahí las conferencias. En mayo de este año él estuvo en Argentina dando esas conferencias. Un estudio realizado por Ted Roberts en 3.000 iglesias arrojó los siguientes resultados: que el 66% de los hombres, el 40% de las mujeres y el 55% de los pastores o líderes espirituales consumen regularmente pornografía. Este hombre es Ted Roberts y su esposa, y este hombre, Ted Roberts, escribió un libro que se llama Deseo ser puro. Tanto de las conferencias de nuestro hermano Josh McDowell como de este libro Deseo ser puro he tomado algunos de los principios o conceptos que les voy a volcar en la charla de hoy. Y si alguien tiene deseo en su corazón de adentrarse en este tema y profundizar, puede recurrir a estos recursos. Por un lado, las conferencias que pueden ver en la página de CRU Argentina, o en este libro, Deseo ser puro, que lo pueden conseguir por Amazon. No es muy caro, creo que está unos $10 o algo así. Pero se los aconsejo como para profundizar en este tema. Muy bien, les quiero contar una historia. Les quiero leer un cuento. Yo sé que no son niños, pero todos tenemos un niño en el corazón. Les quiero leer un cuento, ¿sí? ¿Me están escuchando bien ahí? Bien. Les quiero leer un cuento para dar introducción a este tema. Había una vez un gran y noble rey cuya tierra estaba aterrada por un astuto dragón. Como un ave de presa enorme, la escamosa bestia se deleitaba asolando las aldeas con su ardiente respiración. Desventuradas víctimas corrían de sus hogares en llamas, solo para caer presas de las garras o la mandíbula del dragón. Los que eran engullidos instantáneamente eran considerados más afortunados que los que eran llevados a la guarida del dragón para ser devorados cuando a él se le antojara. El rey guió a sus hijos y a sus caballeros en muchas batallas valientes contra la serpiente. Montando solo a caballo en el bosque, uno de los hijos del rey escuchó su nombre con suave ronroneo. Entre las sombras de los árboles y helechos, enroscado sobre una roca, yacía el dragón. Los ojos con pesados párpados de la criatura se fijaron en el príncipe y la boca del reptil se extendió en una amistosa sonrisa. «No te alarmes», dijo el dragón, mientras una voluta gris de humo se elevaba perezosamente de sus fosas nasales. «No soy lo que tú piensas. No soy lo que tu padre piensa». «¿Entonces qué eres?», preguntó el príncipe, extrayendo cautelosamente su espada mientras sostenía las riendas de su caballo, para que no saliera disparado. «Soy el placer», dijo el dragón. «Monta sobre mi espalda y experimentarás más de lo que pudieras haberte imaginado. Ven ahora, no tengo malas intenciones. Estoy buscando un amigo, alguien con quien compartir los vuelos. ¿Has soñado alguna vez con volar? ¿Nunca ansiaste levantar vuelo hasta las nubes? Las visiones de sobrevolar alto la bocosa colina distraían su vacilante atención de su caballo. El dragón desplegó una de sus palmeadas alas para servir de rampa hacia la cresta de su espalda. Entre sus salientes púas, el príncipe encontró un asiento seguro. Entonces, la criatura abrió de golpe sus dos poderosas alas y levantaron vuelo hacia el cielo. La desconfianza del príncipe se fue convirtiendo en asombro y en euforia. De ahí en adelante se encontraba a menudo con el dragón, pero en secreto, pues ¿cómo le diría a su padre, a sus hermanos o a los caballeros que él había entablado una amistad con el enemigo? El príncipe comenzó a desvincularse de todos ellos.
Sus preocupaciones ya no eran sus preocupaciones. Aun cuando no estaba con el dragón, pasaba menos tiempo con aquellos que amaba y más tiempo solo. La piel de las piernas del príncipe se volvió callosa por estar agarrado a la rigurosa espalda del dragón, y sus manos se pusieron ásperas y duras. Comenzó a usar guantes para esconder la enfermedad. Después de muchas noches de montar sobre el dragón, descubrió que le estaban creciendo escamas en la parte de arriba de sus manos también. Con pavor se dio cuenta de cuál sería su destino si continuaba. Así que resolvió no volver más con el dragón. Pero, después de 15 días, buscó otra vez al dragón, pues el deseo lo torturaba. Y así pasó muchas veces. No importaba cuál era su determinación, al final el príncipe retrocedía otra vez, como si las cuerdas de una telaraña invisible lo estuvieran jalando. En silencio, con paciencia, el dragón siempre esperaba. Una fría noche sin luna, su excursión se convirtió en una incursión contra la aldea dormida. Mientras incendiaba los techos de paja con las ardientes ráfagas que salían de sus fosas nasales, el dragón rugía con regocijo cuando las aterradas víctimas huían de sus hogares en llamas. Descendiendo en picada, la bestia arrojaba su respiración ardiente otra vez y las llamas devoraban un grupo de vociferantes aldeanos. El príncipe cerró los ojos, con fuerza, en un intento por detener la matanza. Antes del amanecer, después de haber estado con el dragón, el príncipe emprendió su viaje de regreso por el camino que conducía al castillo de su padre, el cual usualmente permanecía vacío. Pero no aquella noche. Refugiados aterrados gritaban en dirección a las paredes protectoras del castillo. El príncipe intentó deslizarse entre la multitud para llegar a su habitación, pero algunos de los sobrevivientes comenzaron a mirarlo fijamente y a señalarlo. ¡Él estuvo ahí! ¡Él estuvo ahí!, gritó una mujer. Lo vi sobre la espalda del dragón, dijo otro. Otros asentían con sus cabezas con furia. Horrorizado, el príncipe vio que su padre, el rey, estaba en el patio sosteniendo a un niño que sangraba entre sus brazos. El rostro del rey reflejaba la agonía de su pueblo. Mientras sus ojos se posaban en los del príncipe, el hijo escapó, esperando esconderse en la noche, pero los guardias lo prendieron como si fuera un ladrón común. Lo trajeron al gran salón donde estaba su padre sentado solemnemente en su trono. La gente a cada lado daba voces contra el príncipe. ¡Destiérrenlo! Escuchó a uno de sus propios hermanos exclamar con furia. ¡Destiérrenlo! ¡Quémenlo vivo!, gritaban otros. Mientras el rey se levantaba de su trono, la sangre del herido comenzó a derramarse por sus ropas reales. La multitud hizo silencio en expectativa de su decreto. El príncipe, que no podía sostener la mirada de su padre, miraba fijamente las losas del suelo. «Quítate los guantes y la túnica», ordenó el rey. El príncipe obedeció con lentitud, horrorizado de su metamorfosis ante la vista de todo el reino. ¿No era ya suficiente su vergüenza? Habría deseado una muerte rápida, sin más humillación. Sonidos de repugnancia comenzaron a brotar de entre la multitud ante la vista de la delgada y escamosa piel del príncipe y la rigurosa cresta a lo largo de su espina dorsal. El rey comenzó a aproximarse a su hijo mientras el príncipe se armaba de valor, convencido por completo de la bofetada que recibiría, aunque nunca había sido golpeado por su padre. En cambio, su padre lo estrechó en sus brazos y lloró abrazado fuertemente a él. Conmocionado y sin poder creer lo que sucedía, el príncipe hundió su rostro en el hombro de su padre. ¿Quieres ser libre del dragón, hijo mío? El príncipe respondió con desesperación. Lo intenté muchas veces, padre, pero no hay esperanza para mí. No si estás solo, le dijo el rey. No puedes contra la serpiente tú solo. Padre, yo no soy tu hijo, soy mitad bestia, dijo llorando el príncipe. Pero su padre respondió, mi sangre corre por tus venas, mi nobleza ha estado siempre grabada dentro de tu alma. Con su rostro lleno de lágrimas, aún escondido en el abrazo de su padre, el príncipe escuchó al padre dirigirse a la multitud. El dragón es astuto. Algunos caen víctimas de sus artimañas y otros de su violencia. Habrá misericordia para aquellos que quieran ser libres. ¿Quién más ha montado al dragón? El príncipe levantó su cabeza y vio a alguien que salía de la multitud. Para su asombro, reconoció a su hermano mayor.
uno de los que habían sido alabados en el reino por sus embestidas en batalla contra el dragón y por muchas buenas obras. Pero no fue el único. Se acercaron más y más, unos llorando, otros sumidos en vergüenza. El rey los abrazó a todos. Esta es nuestra arma más poderosa contra el dragón, anunció. Esta es nuestra arma más poderosa contra el dragón, la verdad. No más vuelos a escondidas. Solos no podemos hacerle resistencia. Ahora en sus Biblias, si todos tienen ahí, yo les voy a mostrar aquí en pantalla Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Y vamos a través de este pasaje ir descubriendo cómo actúa el pecado sexual en nuestras vidas. Y vamos a ir viendo cómo la Internet es un mecanismo, es un método, es un instrumento mediante el cual Satanás quiere llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros ojos, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestras iglesias, con la pornografía. Dice así, Proverbios capítulo 7, versículo 1. Esto está en versión NBI. Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple mis mandamientos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos. Anótalos en la tablita de tu corazón. Y a la sabiduría tú eres mi hermana y a la inteligencia eres mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera, de sus palabras seductoras. Y escuchen, aquí comienza el sabio Salomón, plantea este problema del pecado sexual. En este caso, como una mujer adúltera. Pero nosotros lo vamos a ver como la pornografía en Internet. Ese es nuestro pecado, ese es nuestro problema hoy. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se manifiesta? El pecado es similar en todas las épocas. Versículo 6. Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía. Me puse a ver a los inexpertos. Y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. ¿A quiénes ataca primero el pecado sexual? ¿Contra quiénes Satanás va a dirigir primero y primordialmente la pornografía? Contra los jóvenes. La juventud es una etapa de la vida en que está todo por descubrirse, donde hay mucha expectativa, ansiedad, pero también hay un orgullo interno muy grande. Salomón, en Proverbios capítulo 1, dice que el joven retiene cierta locura en su corazón, porque es un aventurado a hacer muchas cosas, sin detenerse a pensar cuáles son las consecuencias y las implicancias de eso que está por hacer. El pecado sexual, y en este caso Satanás a través de la Internet y la pornografía, ataca a los jóvenes. Ataca a aquellos que aún no son capaces de discernir con toda claridad las implicancias de este pecado. Así que nosotros somos el principal objetivo de Satanás. Me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos que era falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina, se encaminó hacia la casa de esa mujer. Podemos decir, llegó a su casa, se puso cómodo, se dirigió a su habitación y encendió la computadora. Caía la tarde, el día llegaba a su fin, avanzaban las sombras de la noche. El pecado sexual durante la noche es típico. Busca la oscuridad, busca la soledad, busca lo oculto. Versículo 10. De pronto la mujer salió a su encuentro, con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Con solapadas intenciones. Esto es, llegaste a tu casa, te sacaste el abrigo, te pusiste cómodo, preparaste un café, un mate y te fuiste a la habitación, encendiste tu teléfono, encendiste tu computadora y ahí nomás, en un segundo, estaba esa imagen, estaba ese sitio, estaba ese video. En un clic
ya estabas mirando pornografía. Y lo que nosotros no vemos es lo que está detrás. Lo que nosotros no vemos si no somos sabios, si no escuchamos a Dios, es lo que Satanás quiere hacer a través de la pornografía en nuestras vidas. Versículo 13. Se prendió a su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo: tengo en mi casa sacrificios de comunión, he cumplido mis votos. Por eso he venido a buscarte, te buscaba y te he encontrado. Vamos a hablar en un rato de las luchas de nuestra mente. Pero una de las cosas que podemos estar seguros es que el pecado sexual no solamente te va a dañar, sino que te va a esclavizar. Se prendió de su cuello, no lo dejó ir. Lo sometió con sus palabras, lo sometió con sus besos, lo sometió con sus caricias. Y otra de las cosas que hace el pecado cuando nosotros no prestamos atención a Dios es que inmediatamente nos convence de que no es tan malo. Esta mujer, que es la ilustración del pecado sexual, le dice: no te hagas problema, porque yo ya arreglé toda mi situación religiosa. Mis sacrificios están dados, están en comunión, yo cumplí con mis votos. Y el pecado te quiere decir una y otra vez: no te hagas problema, esto no está tan mal, sos hombre, estás hecho así, es tu biología, vos respondés de esta manera. ¿Qué tiene de malo si todos lo hacen? Versículo 16. Versículo 15. Por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y te he encontrado. ¿Qué dice el pecado? ¿Qué dice la mujer adúltera? ¿Qué dice la pornografía? Vos sos único. Vine acá por vos. Sos todo para mí. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, versículo 18. Bebamos hasta el fondo la copa del amor. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa. Ha emprendido un largo viaje. Se llevó el dinero. Ya volverá. El pecado sexual nos invita a la lujuria, a la pasión. Nos invita al placer. Nos engaña diciendo que nos puede brindar los mejores momentos de placer de nuestra vida. La pornografía nos dice que no necesitamos nada más que a ella para disfrutar la sexualidad con todo lo que se pueda. Y eso está muy alejado de la realidad, absolutamente alejado de la realidad. De pronto, dice, con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios, y él enseguida fue tras ella. Pero no dice, esta descripción que hace el sabio Salomón, guiado por el Espíritu Santo, no dice que él va a su mejor noche de pasión, ni dice que va a su mejor encuentro sexual. ¿A dónde va? ¿Qué dice el versículo 22? En realidad este hombre estaba yendo a su momento de muerte. Estaba por perpetrar su momento de mayor tinieblas. Él iba como un buey al degolladero, a ser muerto, como el ciervo que cae en una trampa, como un ave que es enredada por una red, dice el versículo 23, y no se da cuenta hasta que la atraviesa una lanza o una flecha. El hombre es seducido al placer sexual y está creyendo en su corazón, está engañado de que va a disfrutar de lo mejor del sexo y no se da cuenta que está yendo directo a su propia muerte. Esto es cómo actúa el pecado sexual. Sea la pornografía en internet, sea una mujer prostituta, sea esa novia que no teme a Dios, que no ama a Dios, que se mueve por sus propios instintos. Satanás va a acercarnos y a traernos cualquier alternativa para caer en el pecado sexual que para nosotros sea atrayente. Pero tenemos que saber que una vez que hemos caído, se ha dado nuestro punto más bajo, nuestro punto de tinieblas. Así que, versículo 24, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. No desvíes tu corazón hacia sus sendas.
no vayas por sus caminos, porque muchos han muerto por su causa. Sus víctimas son innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. El pecado seduce, daña, cautiva y luego pervierte. Y vamos a estar viendo ahora un poquito cómo se dan las batallas en nuestro corazón. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Continuamos entonces. Saben que nosotros como hombres somos particularmente propensos al pecado sexual. La mujer también lo es, por supuesto. Pero nosotros tenemos una gran debilidad por el pecado sexual. Esto hace que nosotros, aquellos que queremos ser libres de este pecado para honrar a Dios con nuestras vidas, tengamos que librar batallas. Quiero decir con esto de que no hay un milagro, no hay una varita mágica que va a quitar de nosotros este pecado. Por supuesto que después vamos a hablar del perdón y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, sino que vamos a tener que batallar. Y estas batallas vienen con muchas diferentes o de muchas diferentes maneras. La batalla con el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice que como el pecado entró por un hombre y por un hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la realidad, la descripción de la raza caída. El hombre, la mujer, somos pecadores. Desde Adán, aquel que junto a Eva pecaron contra Dios, desobedeciéndole, desde allí en adelante el pecado fue introducido en la raza y junto con el pecado de la muerte, y ese pecado y esa muerte pasaron a todos los hombres. Individuos corruptos por el pecado hacen que todo lo que el individuo encare, realice, construya, sea corrupto. De esa manera, los matrimonios son corruptos y las familias tienen la corrupción del pecado en sí mismo. Y eso se traslada a nuestras sociedades. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los aspectos con los que nosotros vamos a tener que batallar si queremos vencer el pecado sexual y el pecado de la pornografía es contra nuestro pasado. Es decir, contra todo aquello que nos ha sido enseñado de forma equivocada. Conceptos, mecanismos mentales que nosotros tenemos para pensar en el sexo, para pensar en la pareja, para pensar en lo que es bueno y lo que es malo, que ha sido mal enseñado. Seguramente todos nosotros tenemos dentro de lo que es de nuestro contexto familiar situaciones disfuncionales, situaciones que no son acordes a lo que la palabra de Dios enseña. Y eso hace que nosotros suframos las consecuencias de los pecados de nuestros padres, de los pecados de nuestros hermanos, de los pecados de la sociedad. Y hace que eso deje en nuestros corazones heridas, como también en nuestra mente, procesos mentales equivocados, etcétera, etcétera. Mucho de eso nos afecta el día de hoy. Mucho de eso nos afecta el día de hoy. Por lo tanto, tenemos que entender, no que debemos mirar hacia el pasado para encontrar responsables y echar culpas de nuestro pecado, no que vamos a mirar al pasado para justificar que yo cometo tal o cual pecado, no es para eso, sino que debemos entender de dónde salimos, cuáles son aquellas cosas que hemos mal aprendido en nuestros hogares, para que, en base al estudio de la palabra de Dios, en base a la guía del Espíritu Santo, nosotros podamos renovar el espíritu de nuestra mente y podamos renovar esos conceptos o cambiar esos conceptos que tenemos equivocados. La batalla con nuestro pasado es una batalla que tenemos que librar y es una batalla que tenemos que vencer si queremos ser libres del pecado sexual. ¿Puedes tomarte un tiempo para identificar alguna cuestión relativa al sexo, relativa a la pareja, relativa al matrimonio que has aprendido que quizás no está en consonancia con las Escrituras? Eso es algo que hoy te está condicionando en tu forma de ver la sexualidad.
Segundo, la batalla mental. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice que no debemos conformarnos al molde de este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que así podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La batalla mental es una batalla que debemos librar, como toda batalla, en el poder del Espíritu Santo, en base a lo que las Escrituras nos enseñan. La renovación de nuestro entendimiento no se va a dar por pura casualidad o por un esfuerzo que nosotros podamos hacer. Se va a dar siempre y cuando demos lugar en nuestras vidas a que el Espíritu Santo y la palabra de Dios actúen renovando esa forma de pensar equivocada que antes teníamos. Y uno de los aspectos más importantes de nuestras luchas mentales son las fantasías. ¿Cómo te va con las fantasías? Digo puntualmente las fantasías sexuales. Saben que el enemigo Satanás ha engañado al mundo entero para que creamos que las fantasías sexuales son un derecho del hombre, son un derecho de la mujer, que son buenos, que las fantasías sexuales están para cumplirlas. ¿Han escuchado eso? Sin embargo, hermanos, amigos, es una de las tantas astucias de Satanás para conducirnos a la adicción sexual. Con las fantasías sexuales se inicia la caída. Con las fantasías sexuales en nuestra mente se inicia la caída hacia la adicción sexual. Las fantasías son una mentira sexual. Y sobre ellas trabaja Satanás. Desea que nos enfoquemos en las fantasías sexuales, que recreemos en nuestra mente fantasías, porque de esa manera Él nos tiene atados. Sin embargo, debemos saber una cosa, que Satanás, lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 10, vino para hurtar, matar y destruir. Esas son las verdaderas intenciones de Satanás, hurtar, matar y destruir. Y no hay nada bueno que pueda venir de Satanás. Las fantasías son recreadas en la pornografía. Las fantasías son recreadas en recuerdos del pasado, en experiencias sexuales, sea adulterio con una persona que no es mi esposa, o sea previo al matrimonio. Y llegan a ser un mecanismo mental recurrente, mediante el cual nosotros buscamos satisfacción. Y esto es algo que retroalimenta nuestra adicción sexual, que retroalimenta nuestro deseo por la pornografía. Por lo tanto, dentro de lo que son nuestras batallas, la batalla con nuestra mente, debemos entender que si hay algo que debemos desterrar son las fantasías sexuales. Pero ¿saben qué? No solamente están las fantasías en nuestra mente. En nuestra mente hay un sinnúmero de pensamientos que pueden llevarnos a las fantasías o a la pornografía. Hay un sinnúmero de mecanismos mentales que pueden conducirnos, que son el puntapié inicial para que nosotros caigamos en la pornografía. Muchas veces ustedes podrán identificar que en determinados días o en determinados estados de ánimo o ante determinadas compañías, ustedes tienen más propensión a mirar pornografía o a tener fantasías sexuales. Y esas son todas cosas que van pasando en nuestra mente y se van arraigando, y son mecanismos, bueno, frente a una situación de estrés, bueno, frente a una situación de tensión, entonces uso la pornografía o la masturbación o las fantasías como para descargar esa situación. La soledad, el temor. Las batallas con mis trampas. Más allá de la mente con la cual deberíamos batallar, también nosotros. A medida que desarrollamos ese gusto por la pornografía, ese gusto por el sexo individualista, la masturbación o las fantasías, también desarrollamos rituales alrededor de todo esto
que nos llevan siempre al mismo lugar. Digo esto porque justamente lo que va sucediendo a medida que nosotros caemos en adicción sexual es que vamos generando que todo el entorno de nuestra vida responda a eso. Entonces, por ejemplo, cuando voy caminando hacia el colegio, entonces siempre paso por ese lugar donde hay revistas y miro lo que sé que no debo mirar. O cuando estoy en el colegio, trato siempre de acercarme a esa compañera que sé que es más suelta de manos, que es más dada al contacto físico. O cuando llego a casa, trato de evitar que mi hermano esté en la habitación conmigo, o que mis padres vean mi celular. O tengo rituales como, por ejemplo, irme a caminar donde nadie me ve y llevarme el celular. Rituales. Yo voy haciendo de mi vida una serie de acciones que me ayudan permanentemente no a ser libre de ese pecado, sino a caer una y otra vez en ese pecado. Debo luchar contra mis propias trampas. Sansón es un ejemplo de eso. Sansón, no sé si ustedes recuerdan, este hombre del Antiguo Testamento que nació con tanta fuerza, que Dios lo quiso usar para liberar a su pueblo, pero él tenía un montón de rituales que siempre le hacían caer en la tentación sexual. Los rituales, digo, estas costumbres negativas de ir a lugares y encontrarse con personas que en realidad lo único que hacían eran hacerle caer nuevamente. El Señor Jesucristo dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tus ojos te son ocasión de caer, quítalos. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo y el mensaje es, tenés que ser drástico con aquellos recursos que tenés a tu alcance, que lo único que hacen es llevarte al pecado. Seguimos. Batalla cultural. No vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, pero ustedes lo pueden leer si quieren. Pero lo que sí podemos decir que en toda nuestra cultura alrededor de nosotros y toda nuestra sociedad alrededor de nosotros es una sociedad adicta 100% al sexo, adicta a la pornografía, adicta a la liviandad sexual. ¿Y todo esto por qué? Dice el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y debemos entender esto, hermanos, que Satanás opera, quiere decir esto que trabaja y ministra de una manera ardua, de una manera intensa, para llevar a cada hombre y a cada mujer a la esclavitud sexual. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque justamente la perversión sexual, la sexualidad mal concebida, la pornografía, el adulterio y todo pecado sexual e impureza sexual atenta directamente contra el matrimonio y contra la familia. Y Satanás quiere destruir el matrimonio y la familia porque son diseños divinos que Dios nos ha regalado para reflejar directamente a Dios. Vamos a ver esto al final del estudio. Satanás quiere destruir el matrimonio y quiere destruir la familia. Y lo va a hacer a través de sujetarte a ti y a mí a una adicción sexual, a una perversión sexual. De tal manera que no podamos desarrollar las relaciones matrimoniales y las relaciones familiares dentro del ambiente de la sana sexualidad. La batalla espiritual. En general podemos decir que todo esto es una batalla espiritual. Lo desagregamos como para estudiarlo, pero todo lo que estamos planteando hasta ahora, sin lugar a dudas, es una batalla espiritual. Es el deseo de Satanás de herir al Padre, a nuestro Padre Celestial. Y nos usa a nosotros, sus hijos, como marionetas. ¿Qué más quiere Satanás? Que uno de los propios hijos de Dios peque contra Dios una y otra vez a través de un pecado sexual. Por eso es una batalla sexual, pero lo es también porque tu vida y mi vida están en juego aquí. La vida de nuestros matrimonios para los que estamos casados, de nuestras familias para los que tenemos hijos, aún la vida de nuestras iglesias. Y ustedes vieron las estadísticas cómo se ha diseminado e invadido todo resquicio la pornografía. Por eso es una batalla espiritual. Quiero decir rápidamente, gente, que la pornografía es primeramente egolatría.
el aspecto más, uno de los aspectos significativos del pecado sexual y de adicción sexual es que es un pecado que se desarrolla ¿en dónde? ¿Frente a todos? No, en la intimidad. Es un pecado individual. Es un pecado que me lleva a la soledad, al apartamiento, al ocultamiento. No es un pecado que yo publico, ni un pecado que otros publican. Es un pecado que en general nadie habla. Y esta situación tiene que ver con este condimento de la autosatisfacción. Y Dios, que creó el sexo y que nos lo regaló como una bendición tremenda para ser disfrutado en el ámbito del matrimonio, no hizo el sexo para que se disfrute de una persona, de una persona. El sexo se disfruta entre dos, entre un hombre y una mujer casados. Pero el engaño de Satanás y nuestro propio egoísmo nos ha llevado a la autosatisfacción. Y la pornografía alimenta la autosatisfacción. Es la satisfacción inmediata con un clic para ver lo que quiero, para hacer lo que quiero, terminando con la masturbación, terminando con las fantasías. Y no tengo que madurar, no tengo que crecer, no tengo que entablar una relación seria con otra persona, no me tengo que hacer responsable del verdadero amor, no tengo que ser cuidadoso, atento, respetuoso con una persona del sexo opuesto. Yo solo, en mi habitación, con la computadora, puedo tener todo lo que quiero. Y ese es ese terrible engaño de la pornografía. El enemigo, Juan 8:44, el Señor Jesucristo desenmascaró a Satanás y dijo: Satanás es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y este es el engaño tan grande en el que nosotros podemos caer si no nos damos cuenta a tiempo, que Satanás nos promete a través del pecado sexual una satisfacción que jamás nos va a dar. Les quiero leer algo, ¿no? Quizás ustedes conocen a este autor, C.S. Lewis. Él es el autor de las Crónicas de Narnia. ¿Lo ubican? ¿Crónicas de Narnia les suena? ¿Sí? Muy bien. Este autor, C.S. Lewis, es un escritor británico y escribió este libro que se llama, ¿lo ven ahí? Cartas de un diablo a su sobrino, ¿se ve? ¿Se ve ahí? En la pantalla creo que no. No, todavía no. No. No, no se ve nada. De nada todavía. Ahí está. Sí, Carta ahí del se diablo ve a su todo. sobrino. Ahora sí. Y en este libro lo que él hace es algo interesante, que es como un diablo ya viejo, con mucha experiencia, le escribe a un diablo novato cómo tiene que hacer su tarea. ¿Se entiende? Fácil. Un diablo adulto le escribe a un diablo joven cómo tiene que hacer su tarea. ¿Y cómo tiene que hacer para cautivar a las personas y para alejarlas de Dios? Eso es lo que escribe. Entonces, en una de las cartas que este diablo veterano le escribe al diablo joven, le dice así: nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido, cuidado, adentrándonos en el terreno de Dios, nuestro enemigo. Es un diablo el que está hablando, por eso llama a Dios enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, es decir, es un invento de Dios, no es nuestro. Él creó los placeres. En todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. No hemos podido producir placeres. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres de nuestro enemigo, Dios, los cuales Él ha inventado. Pero en momentos, en formas o en grados que Él ha prohibido. Por eso tratemos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que en él es menos natural, lo que menos le huela a su creador, a su hacedor, y lo menos placentero. La fórmula es un ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Esta es la fórmula que
que el diablo veterano le comunica al diablo joven. La fórmula es generar ansias siempre crecientes de un placer siempre decreciente. Es más seguro y es más seguro y es mejor estilo. Conseguir el alma del hombre y no darle nada a cambio, eso es lo que realmente alegra el corazón de Satanás. Conseguir el alma del hombre y no darle nada a cambio, eso es lo que realmente alegra el corazón de Satanás. Hermanos, ¿me están escuchando? ¿Sí? Hermanos, esto es lo que hace Satanás. Satanás promete darnos satisfacción sexual, pero no puede. No la puede dar, no la puede brindar, es mentira. ¿Vamos concluyendo? ¿Cuánto tiempo me queda, Marcos? 5 más, si querés, vamos terminando, cerrando. 15 más me dijiste, ok. 5 más. Muy bien. Cerramos entonces con este tema. De regreso al Padre. Lucas capítulo 15. ¿Lo tienen ahí para buscarlo? Lucas 15. Una de las maneras en que Satanás logra sus objetivos es haciendo que nosotros nos encerremos en nuestra vergüenza, en nuestra culpa, y ocultemos el pecado, de tal manera que nos pueda separar y alejar de Dios, nuestro Padre. Ese es el objetivo principal de Satanás, y es el cumplimiento de su objetivo. Cuando nosotros no buscamos la libertad espiritual que Dios nos da en Jesucristo, entonces nos enredamos en un vicio sexual, que nos trae culpa, porque sabemos que ese hecho, que ese pecado está mal, pero a su vez nos trae vergüenza. Y eso genera un ciclo. La culpa, vergüenza, la vergüenza, ocultamiento del pecado. Y cuando caemos en ese ciclo, hacemos lo que Satanás quiere, que es alejarnos de Dios. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Ahí en Lucas 15. Cuando este hijo, el menor, le dijo a su padre: Padre, dame todos los bienes que me corresponde. Dame la herencia. Y el padre le repartió la herencia y este hijo juntó todo y se fue. Y se fue a vivir perdidamente, dice la palabra de Dios. Y desperdició sus bienes. Y los desperdició en todo tipo de vicio. En ese momento, cuando ya no le quedaba nada, vino un gran hambre en la tierra. Y él tuvo hambre, empezó a faltarle y no sabía qué hacer. Tuvo vergüenza de volver a su padre. Su mente era una mente cargada de culpa, porque sabía que había ofendido a su padre. Y volver a su pueblo, a su casa, ver a su hermano, ver a sus siervos, eso le causaba vergüenza. Él sabía que había hecho mal. Entonces buscó otra alternativa y dijo, bueno, se arrimó uno de los ciudadanos de ahí y este lo envió a cuidar de sus cerdos. Y dice que mientras cuidaba a los cerdos, veía las algarrobas que comían ellos y él quería llenar su panza con ese alimento. Yo no sé en qué situación estás. No conozco tu intimidad. De hecho, a muchos de ustedes ni los conozco personalmente. Pero es probable que vos ya hayas llegado al chiquero. Es probable que la pornografía te haya cautivado y te haya llevado a un nivel muy bajo. Es muy probable que la pornografía no es algo que en tu vida se da cada tanto, sino algo que es más que asiduo. Quizás es algo semanal o algo diario. Y si a esto le sumamos la masturbación, las fantasías sexuales, y quizás hasta el sexo con una novia o con una mujer que no es tu esposa,
Entonces, estamos en problemas. Estamos en un chiquero. Y es bueno, es importante detenernos y identificar cuál es la situación en la que nos encontramos. Quizás puedes decir, bueno, yo miro cada tanto, pero ¿mirás? Bueno, el sexo, bueno, sí, no, yo juego un poco. ¿Jugás? Bueno, con mi novia, no somos todos los santos que tendría, pero tampoco hago lo que hacen otros. Pero, ¿qué haces? ¿Estás pecando contra Dios con el sexo? Ofende a Dios, pero también te denigra a vos. Te lleva a una situación como este joven, a un chiquero. ¿Qué vas a hacer? Este joven estaba en el chiquero deseando ya comer cualquier cosa. Comida de chanchos, comida de cerdos. Y ese versículo 17, volviendo en sí, empezó a pensar: ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Recapacitó. Sin lugar a dudas, el recuerdo de su padre, las palabras que su padre le habría dicho, la vida de su padre, lo que su padre había hecho por él, todo eso vino a su mente. Y quizás, querido amigo, es momento de pensar en todo lo que Dios ha hecho por vos. Es el momento de pensar en tu Padre Celestial. Es momento de que reflexiones acerca de todo lo que tu Padre de verdad te puede dar, que este mundo, que Satanás y que la pornografía no te pueden dar. Quizás es momento de volver a pensar, pero yo no estoy disfrutando la sexualidad. De hecho, cada vez estoy peor. ¿No tendré que volver a pensar cuál es la verdadera sexualidad que Dios ha creado y diseñado para mí? Este joven dice que se levantó y fue a su padre. Versículo 20 dice que levantándose vino a su padre y cuando estaba lejos le vio a su padre y fue movido a misericordia. Querido amigo, querido hermano, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Él dice que nos ha amado con un amor eterno. Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dice que vos podés ir a Él. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? No ir. Lo peor que puedes hacer es quedarte en el chiquero. Lo peor que puedes hacer es seguir alimentando ese círculo de culpa, vergüenza y ocultamiento. Pero puedes venir a Cristo. Puedes venir a la cruz. Y puedes estar seguro que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mirá, si pensás en ocultar el pecado, Juan en 1 Juan capítulo 1 dijo muy clarito: el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Todos somos pecados. Y todos hemos caído en este pecado, la pornografía. Y todos hemos tenido que venir a Cristo una y otra vez para que limpie nuestros pecados. Fue al Padre. ¿Y qué recibió del Padre? ¿Un reproche? ¿Un rechazo? No. Dice que el Padre no fue movido a castigo, lo cual hubiese sido justo. Él fue movido a misericordia. ¿Saben que cuando nosotros volvemos a Dios, lo más justo que un Dios santo podría hacer es castigar nuestro pecado? Pero cuando nosotros volvemos a Dios, no se genera en Él el deseo del castigo, sino el deseo de la misericordia. ¿Por qué? Porque el castigo Él ya lo concretó en su Hijo Jesucristo en la cruz. Él ya castigó mi pecado en la cruz. Por lo tanto, cuando yo me acerco a Dios, Él no necesita volver a castigar el pecado porque ya lo hizo en la cruz. Él es movido a misericordia. Y este relato, chicos, es un relato que el mismo Señor Jesucristo hizo, que conoce muy bien a su Padre. Así que le recibió, le dio un abrazo, lo limpió, le dio vestidos nuevos e hizo una fiesta. Versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El cielo se alegra más por una oveja que vuelve que por 99 que ya son salvos. El cielo hace fiesta cada vez que un perdido vuelve al Padre, cada vez que un hijo
retorna a su hogar. El cielo se fiesta. Hermanos, quiero terminar este estudio diciendo dos cosas. La primera es el pecado sexual y la adicción a la pornografía no es algo fácil de dónde salir. Dios, el Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario es el puntapié inicial. Volver a Dios, ser perdonado. Sin embargo, hermanos, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Y nosotros tenemos que tomar acción. Tenemos que tomar decisiones que nos saquen de este lugar. Si nosotros vamos a Dios pidiéndole, Señor, cámbiame de un día para otro y queremos todo fácil, estamos respondiendo a la misma incidencia de la cultura en nosotros que nos dice, todo es fácil, todo es rápido, todo es así. El proceso del arrepentimiento, hermanos, no es apretar un botón. El proceso de arrepentimiento es sujetarnos a la obra del Espíritu Santo y a la acción de la palabra de Dios para que nos lleve a la convicción de pecado y de esa manera salir adelante con el perdón de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer cosas. El abrazo del Padre es una garantía. Que Dios nos reciba es una garantía, pero hay una voluntad que tenemos que disponer, hay una acción. Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo 2:1, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y siempre hay un combo de gracia y de voluntad en la acción del Hijo de Dios que quiere salir del pecado. Necesitamos responder. Dijimos algunas cosas, pero podríamos decir muchas más, y esto necesita un tratamiento mucho más profundo, por eso les doy las herramientas que les mencioné para que ustedes continúen con esto. Tenemos mecanismos mentales que nos engañan, rituales a nuestro alrededor que nos llevan al pecado, conductas, todas cosas que debemos vencer en Cristo, en la gracia y a través de acciones concretas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, y cortamos con esto, hermanos, debemos recibir el regalo de la sexualidad que Dios nos quiere dar. El mundo nos ha confundido, nos ha mentido. Satanás ha armado y construido cantidad de artimañas para hacernos creer que la pornografía, el sexo individualista, nos van a dar satisfacción. Pero ¿saben qué? Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y Dios creó la sexualidad como una unión tan profunda y única entre el hombre y la mujer. ¿Para qué? Para reflejar a Dios. El hombre y la mujer en una unión matrimonial, en una unión sexual, reflejan a Dios. Dios tiene una sexualidad pura, una sexualidad sana para tu vida y para mi vida. No tenemos tiempo de ir a los pasajes. Pero Proverbios capítulo 5 nos habla acerca de cómo podemos regocijarnos en la sexualidad con nuestra esposa. Lea Proverbios capítulo 5. Lee Efesios capítulo 5. Ahí vas a poder ver cómo la relación matrimonial es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Vas a ver lo que es el verdadero amor, lo que es la verdadera pasión, lo que es el verdadero cuidado, lo que es el placer. Y todo eso viene de la mano de Dios como un regalo para nosotros. ¿Se acuerdan de la carta del diablo? La satisfacción más grande del diablo es ofrecernos algo y no darnos nada. Y la satisfacción más grande del Padre es lo que el apóstol Pablo decía, que seamos enriquecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Hermanos, ¿cómo quieres vivir tu sexualidad? ¿Quieres seguir siendo esclavo de la pornografía? Eso te va a traer más vacío, más culpa, más vergüenza, más vida oculta y nada de satisfacción. Pero tenés otra alternativa. Y bien clara. Es conocer y aceptar la sexualidad que Dios preparó para vos en el matrimonio. Y es fantástica. Yo se los puedo garantizar. Dios les bendiga. ¿Oramos? Padre del cielo, gracias por poder exponer estas verdades. Te ruego que tu gracia sea con nosotros y en el corazón de cada joven hoy, para que pueda ser esto un motivo de reflexión para todos y de iniciar un camino de análisis
de renovación y de transformación de nuestra mente y de nuestro corazón, para disfrutar la sexualidad que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esto vamos a ir terminando, este segundo taller.